Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien como todos los días. Hoy en la clase de Ciencias Naturales seguimos con el tema del ecosistema. Ya habíamos visto qué es un ecosistema y los diferentes organismos que forman el ecosistema. Recuerda que teníamos los productores, los consumidores primarios, consumidores secundarios, de primer orden, de segundo orden y teníamos también a los componentes. Bueno, en esta corta clase que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar precisamente de la alimentación dentro del ecosistema, cómo la energía va pasando de, de un organismo a otro, cómo esa energía va pasando desde los productores hasta los descomponedores. Y vamos a ver un poquito más a profundidad qué es y cómo son cada uno de ellos. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, ahora sí vamos con nuestra clase. Es una clase muy corta, pero muy interesante. Vamos a tocar los temas que ya hemos visto, ¿no?, en las clases anteriores y vamos a ver cómo es la alimentación dentro del ecosistema. Vamos a empezar diciendo que mediante la alimentación los organismos obtienen la materia, la energía que requieren para formar y mantener su cuerpo. Como sabemos, nuestro cuerpo necesita ciertos nutrientes para irse reformando. Por ejemplo, necesitamos la proteína para crear un músculo. Entonces, en este caso, nosotros obtenemos las proteínas, los carbohidratos, las azúcares, ¿no?, los aminoácidos, todas estas cosas que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien por medio de la alimentación. Y también lo hacemos para llevar a cabo nuestras funciones, porque nos pasan la energía cuando nos alimentamos. Cuando nos alimentamos, nosotros adquirimos la energía de ese ser, de ese ser vivo que nosotros nos alimentamos, consumimos y la utilizamos para nosotros poder hacer nuestras labores diarias. Y también sabemos que los organismos dentro de un ecosistema se organizan y se clasifican en función de cómo obtienen su alimento. Vamos a ver aquí que hay seres vivos que crean su alimento, otros que cazan o se alimentan de otros seres vivos y otros que simplemente lo que hacen es esperar que todos estos organismos mueran, ¿no?, para entonces alimentarse de ellos y convertirlos en materia inorgánica que después pasa a nuestro suelo y a los suelos y entonces nutren la tierra para que las plantas vuelvan y comiencen todo el proceso. Así que chicos, vamos a ver cuáles son los primeros. Tenemos como primer punto y como primer grupo tenemos a los productores. Son los organismos capaces de producir su propio alimento, por lo general mediante la fotosíntesis. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a explicar esto. Tenemos que los productores crean su propio alimento. Ellos son autótrofos. Autótrofos significa autoalimentación. Ellos mismos se alimentan. Y por lo general lo hacen por medio de la fotosíntesis. ¿Por qué son las plantas? Todos sabemos que las plantas crean su alimento tomando la energía solar, combinándola con el agua que toman de los suelos y ciertos nutrientes y la transforman, ¿no?, en la savia que ellos necesitan para mantenerse vivos. O sea que su alimento es la savia, no es el sol, no es el agua, no son los nutrientes del suelo. Ellos transforman todos estos elementos en su savia, que es lo que ellos necesitan. Y de esta forma ellos mantienen su energía. Estos seres vivos que obtienen energía y producen su propio alimento se llaman autótrofos, como estábamos diciendo. Recuerden esta palabra. Bueno, ahora seguimos al segundo grupo. Al segundo grupo, que son los consumidores. Que a diferencia de los productores, estos no pueden fabricar su propio alimento. Estos dependen de otros seres vivos para poder obtener la energía y los nutrientes que necesitan para poder funcionar, porque su cuerpo se pueda regenerar y tener todo lo que necesitan para tener un balance en sus organismos. Los consumidores pueden ser de tres clases: primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver un poco qué son cada uno. Los consumidores primarios son los animales herbívoros. Son los animales que se alimentan de los productores, o sea, de las plantas. En este caso, ¿no?, tenemos a las vaquitas, tenemos a los conejos, tenemos a los chivos, tenemos a
los caballos, que estos animales, pese a ser tan grandes, se alimentan de plantas. Ellos consumen grandes cantidades de plantas y se mantienen, y se mantienen vivos. Lo que tenemos que nos lleva a los consumidores secundarios y terciarios, que son animales carnívoros. Estos animales no se alimentan de plantas, estos animales se alimentan de otros animales. Nosotros ya sabemos que había de primer orden y de segundo orden, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en esta clase como carnívoros. Todos los que se alimentan de otros animales son carnívoros, porque lo que comen son carnes. En este grupo de seres vivos son llamados heterótrofos. Hetero significa el opuesto. Entonces, como ellos no se comen a ellos mismos, porque no se pueden comer, ellos buscan dónde buscar alimento en otros, ¿no? Y por último, vamos a ir con los descomponedores. Los descomponedores se alimentan de partes de seres vivos, como ramas, hojas y de organismos muertos. Y al hacerlo lo transforman en materia orgánica, transforman la materia orgánica en materia inorgánica, que luego pasa a la tierra para que ésta se enriquezca y alimentar así a las plantas. Entonces tenemos que los descomponedores lo que hacen es esperar que llegue el momento de que mueran partes de plantas. Como hemos visto que se caen las ramas, que se caen ciertas cortezas, ellas caen en el piso. Y es importante porque ellos mantienen el área limpia y le dan un uso a toda esta materia orgánica que ya no está utilizando el ser vivo, en este caso que ya no están vivos, ¿no? Estas partes de las ramas de los árboles y las van transformando, las van descomponiendo, las van haciendo. Usted ve que la rama empezó así y de repente empieza a hacerse polvo. Usted la toca y chun, se va haciendo polvo. Eso ocurre porque los hongos y las bacterias en esa rama la han ido descomponiendo. Y todo este polvillo se vuelve materia inorgánica, pero muy rica en nutrientes, que llega a la tierra y después pasa a las plantas. También lo hacen con los seres vivos. Como dijimos en la clase pasada, usted ha visto ciertas veces que hay un animalito muerto, ¿no? Y estos quedan en la tierra y ahí se van descomponiendo, llegan las moscas, las larvas, los usan, se los van como comiendo, por decir una palabra, ¿no? Igual que otras bacterias, y de repente todo lo que era el animalito desapareció. Pero toda la energía, todas las proteínas, todos los azúcares que habían dentro de ese ser vivo pasan a la tierra. Y esa es una función muy importante de este grupo de los descomponedores. Son muy menospreciados, nadie los toma muy en cuenta, pero son importantes porque mantienen son el eslabón que une a los carnívoros con las plantas nuevamente. Dice, a continuación les presentamos un ejemplo de organismos productores, consumidores y descomponedores. Dice, los organismos productores son las plantas, algas, bacterias, fotosintéticas, ¿no? Tenemos entonces, en el segundo caso, aquí vemos al monito, tenemos los consumidores, que son omnívoros, también con dietas muy variadas. Comen frutas, hojas, pero también consumen pequeños animales. Tenemos los animales carroñeros, que se alimentan de animales muertos de forma natural, como tenemos aquí, aquí tenemos un buitre, pues en nuestro país tenemos el gallinazo, ¿no? Usted ha visto que cuando un animalito muere, entonces pasan los gallinazos y se alimentan de él, ayudan un poco al proceso. Entonces tenemos que los animales carroñeros se alimentan de animales muertos de forma natural, es decir, que no los cazan, los consideran consumidores secundarios. Nosotros hemos visto que a pesar de ser tan grandes, los gallinazos que nosotros llamamos aquí, no atacan a otros animales. Ellos esperan a que los animales mueran para alimentarse. Y por último, acá abajo tenemos a los hongos y algunas bacterias orgánicas que son los descomponedores. Aquí en esta imagen hemos visto más o menos cómo funciona la cosa. No está muy completa porque aquí hubiéramos podido pasar de las plantas a los animales herbívoros, después pasar a los animales carnívoros y después de que el animal carnívoro grande muere, entonces llegarían entonces los carroñeros y las bacterias y los hongos. Y bueno chicos, esa es la clase del día de hoy. Es una clase muy sencilla, muy corta.
Más o bien es como un repaso de lo que ya habíamos hablado, pero un poquito ahí para recordar qué es cada uno de ellos. Así que chicos, sin más me despido. Un abrazo grande para todos ustedes. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes en la clase de español. Chao, 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 chao.